Buenas noches. Hoy nos reunimos en torno al diseño de pruebas de software. El diseño de pruebas de software lo que nos permite a nosotros es ver que las pruebas o los casos de prueba que hemos identificado, nosotros entonces esos casos de prueba podamos detallar qué es lo que vamos a realizar allí. Por eso, pues entonces antes de entrar a la ejecución como tal de las pruebas, lo que se hace es un diseño de pruebas de software. Para eso, pues recordaremos las técnicas de prueba, los diseños de casos de prueba y algunas herramientas de prueba. En cuanto a las técnicas de prueba de software, pues nosotros contamos, ya las habíamos mencionado en algún momento, con caja negra, caja blanca y pruebas basadas en la experiencia. Todas estas dependiendo de si lo que estamos viendo es la experticia de alguien que realiza las pruebas, si lo que estamos viendo es si tenemos acceso al código o si estamos ejecutando la aplicación como usuarios finales. Entonces, esas son las características de diferencia que diferencian unas pruebas de otras. En las pruebas de caja negra, lo que hacemos básicamente es tomar los requisitos, las especificaciones, los casos de uso y las historias de usuario, como vemos allí en la imagen, y nosotros ejecutamos la aplicación. Esto es sobre la aplicación en su funcionamiento y allí pues vamos a dar un criterio, si cumple o no cumple. Esas son las pruebas de caja negra. Es decir, que actuamos casi como el usuario final, ejecutamos la aplicación y podemos ver cuál es el resultado del sistema. En estas es importante ver equivalencia de datos que cumplen, los valores frontera, por ejemplo, si son edades de 18 o más allí, pues cómo funciona esto. Tablas de decisión, transición de estados, por ejemplo, cuando una factura va, o un pedido va en solicitado, enviado demás, eso es el cambio de estados o los casos de uso. También tenemos pruebas de caja blanca. Eso quiere decir que nosotros en las pruebas de caja blanca sí tenemos acceso al código y en el código lo que hacemos es ver la arquitectura de software, el diseño, ver secciones del bloque de código y ver si el resultado da que cumple o no cumple de acuerdo a lo que se espera en las pruebas de caja blanca. En esas pruebas de caja blanca, por ejemplo, vemos pruebas de cobertura y de sentencia para ver si un if, un do while, etcétera, pues se está ejecutando dentro de su alcance, es decir, en lo que le corresponde en el código. Pruebas concretamente de if, qué pasa si la condición es verdadera, si es falsa. Pruebas de sentencia y de decisión, y entonces pues esas son las pruebas de caja blanca. Otro tercer conjunto de pruebas son las pruebas basadas en la experiencia. Allí lo que tenemos nosotros es el conocimiento de un experto y ese experto nos guía en los diferentes casos de prueba para decirnos si cumple o no cumple. Las pruebas basadas en la experiencia lo que hacen es pues permitir a ese experto decir que va a hacer una predicción de errores, por ejemplo, o que va a tener una lista de comprobación de algunas actividades que deben verificarse allí o no, o también las basadas en la experiencia, pues de alguna manera van dadas por la dinámica del conocimiento de la persona que las plantea. En este sentido, entonces tenemos los diseños de caso de prueba para llegar a hacer bien sea pruebas de caja blanca o caja negra, pero es una buena práctica dejar documentadas las pruebas que nosotros estamos realizando por varias razones. Primero, pues para que ese conocimiento de un experto analista funcional no se fugue cuando la persona ya no está en la organización. Segundo, porque si yo mismo como analista funcional, por ejemplo, tengo que retomar ese tema, supongamos un año después, pues seguramente me acordaré algunas cosas de otras, ¿no? Entonces es bueno tener esa documentación. Y tercero, para ser rigurosos en lo que vamos a hacer, porque a veces nosotros pensamos, pues pruebas es llegar y démosle ahí al teclado algunas opciones, ingresemos unos valores, pero pues como que no validamos de acuerdo al objetivo de la prueba en realidad qué escenarios deberíamos probar. Entonces de allí nacen la necesidad de documentar esto y una buena práctica es a través de unos formatos que se llaman los casos de prueba.
Para diseñar esas pruebas a través de los casos de prueba, pues se contemplan varias cosas. Las precondiciones, que es lo que el sistema debe tener antes de la ejecución, las postcondiciones, cómo queda el sistema posterior a esto, los criterios de aceptación y los escenarios comunes que pues encontremos allí, y también los datos del caso de prueba, el nombre, el número y demás. Esto es, por ejemplo, un caso de prueba. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos en el caso de prueba? En primer lugar, el nombre del caso de prueba. Fíjense que nosotros en la actividad que finalizamos estábamos llegando aquí a identificar los casos de prueba. ¿Qué decíamos? Que pues como se definieron en el plan de pruebas, ya nos permite a nosotros saber que vamos a probar, por ejemplo, de un módulo, de un conjunto de funcionalidades, unas 5 o 6 acciones que se realicen allí. Por ejemplo, si estamos pensando en el módulo del login, entonces, ¿qué decimos nosotros? Pues crear usuario, loguear mediante Google, loguear, por ejemplo, mediante alguna red social, recuperar el usuario, etcétera. Entonces, todas estas acciones son las que nos permiten a nosotros tener el nombre del caso de prueba. Esos nombres de caso de prueba se sugieren que sean en verbos. Ya lo veíamos nosotros en nuestro plan de pruebas, que además nosotros le poníamos, digamos, unas letricas a la entrada que eran de acuerdo al módulo. Si era, por ejemplo, CP de compras o log de login, etcétera, de acuerdo a como ustedes definieron dentro de sus grupos. El responsable, pues, es cada uno de nosotros, el que diseña el caso de prueba. Y el módulo acá, pues, será el módulo que estamos probando. Por ejemplo, compras, redes sociales, reportes, lo que ustedes hayan seleccionado, porque ustedes al interior de cada uno de los grupos ya definieron qué sección de ese sitio web que eligieron van a probar. Lo siguiente es la precondición del caso de prueba. Aquí entonces nosotros son las condiciones, en este lugar vamos a colocar las condiciones que el sistema debe tener para poder empezar a probar. Hay cosas que pues son obvias y no las vamos a colocar allí, ¿no? Como que el usuario prenda el computador, que el usuario pues tenga conexión a internet, eso ya se asume. Pero por ejemplo cosas como el usuario debe haber iniciado sesión en el sitio. Si por ejemplo nosotros estamos haciendo una prueba dentro de que se relacione a participar en un foro, por ejemplo, en nuestro campus virtual. Entonces las precondiciones antes de colocar el foro es que yo seguramente tuve que haber iniciado sesión en mi campus virtual. Entonces desde allí van las precondiciones de la prueba. Luego viene el paso a paso de la prueba. En ese paso a paso de la prueba, lo que hacemos es describir todos los pasos que vamos a hacer para la ejecución de esa prueba. Entonces, por ejemplo, yo digo, el usuario ingresa al sitio mediante el logueo con usuario y contraseña, o acá, por ejemplo, estamos viendo algo de Facebook, diligencia de los campos usuario, contraseña. El sistema validará esos datos y entonces ya de allí me permitirá, por ejemplo, el ingreso. Son ese escenario principal que yo voy a tomar para pruebas, porque puede ser que nosotros en un mismo caso de prueba tengamos varias alternativas, seleccionemos como el más típico o el más principal. Luego del paso a paso, en el formato vamos a encontrar las postcondiciones de la prueba. Esas postcondiciones de la prueba, entonces, son cómo va a quedar el sistema después de la ejecución de mi caso de uso. Entonces, así como aquí habían unas precondiciones que me decía que el usuario debía haber ingresado sesión, que debía estar en el sitio y demás, las postcondiciones lo que me permite es ver cómo quedó el sistema. Por ejemplo, el usuario pudo ingresar a Facebook, que era el caso que teníamos aquí, el usuario ejecuta el pedido y se le conforman un número de pedido. Si estamos mirando, por ejemplo, la sección del carrito de compras en algún sitio y demás. Los criterios de aceptación es otra cosa que dan los casos de prueba. Son los criterios que indican que el caso de prueba será exitoso. Por ejemplo, si mi caso de prueba es crear un usuario en un nuevo sitio, pues el criterio de aceptación es que el usuario lo pudo crear. Finalmente ese es el caso de éxito. Si me salió un error donde decía su usuario no pudo ser creado por X, Y, cualquier situación, pues no será
digamos, un criterio de aceptación. Es como si yo estuviera hablando con el usuario y el usuario dijera, claro, yo le acepto esa prueba porque el sistema hizo esto y esto. Ese resultado es exitoso de cara al usuario. Entonces, lo que define que el caso de prueba, pues, fue exitoso. Para esos casos de prueba y además de ese diseño de casos de prueba mediante el formato que ustedes lo van a encontrar en sus plantillas, pues también vamos a tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, que para algunos casos de prueba nosotros debemos seleccionar un conjunto de datos. Puede ser, por ejemplo, que yo necesite hacer un cargue de datos, que necesite un conjunto de datos específicos, que por ejemplo, si estoy hablando de estudiantes a punto de graduarse, entonces, y yo esté haciendo pruebas sobre el sistema de la universidad, entonces necesitaré un conjunto de datos de prueba de estudiantes con esas características. También, por ejemplo, otras cosas son herramientas que me permiten evaluar el rendimiento o, por ejemplo, algunas que me permiten ver la portabilidad del sistema o pruebas ya más especializadas a quienes les gusta toda la parte de ciberseguridad asociadas a la seguridad, que si el sistema, pues yo le simulo diferentes ataques, cuáles definitivamente se lograron ejecutar y entonces reforzar la seguridad del sitio. Y algo que toma mucha fuerza y es la automatización de pruebas para no realizarlas de manera manual. En la parte de la automatización, pues allí surge una cuestión y es si se debe automatizar o no un sitio. Esa es como la cuestión así, como la que vemos allí. ¿Por qué deberíamos automatizar? Porque, por ejemplo, a través de la automatización, yo descubro defectos que, por ejemplo, yo por el tiempo, si las hago todas manualmente, no las alcanzo a ejecutar, porque el tamaño del producto es gigantesco, porque eh, no conozco cómo es el funcionamiento. Entonces ya a través de la automatización hay unas reglas de negocio y allí pues las puedo identificar fácilmente. La otra es porque voy a prevenir efectos secundarios. Entonces, como les comentaba, a veces cuando ajustamos alguna parte del código, pues puede ser que sin pensar ese módulo estuviera relacionado con, o esa funcionalidad estuviera relacionada con otra, entonces esa otra parte se daña. Pensemos, por ejemplo, en un procedimiento almacenado en una base de datos que yo le adiciono un parámetro, entonces ya no me están ejecutando. En el llamado del procedimiento, de pronto yo lo ajusto en un formulario, en una página en particular, pero también en otra parte llamaban ese procedimiento, yo no sabía cuando hice el ajuste. Y entonces allí lo que pasa es que pues va a generar un error. Pero entonces a veces con la automatización puede ser que todos estos escenarios se prevengan. Algo que también, digamos, se piensa es que se puede dar agilidad en la prueba. Entonces aquí en esta parte nosotros podamos ver que seamos más ágiles, porque de todas maneras la automatización empieza a ejecutar los scripts de alguna manera un poco más rápido, porque se puede hacer una prueba más integral. Cuando se han realizado muchos cambios a un sitio, entonces de allí nosotros podemos también valernos de la automatización para probar diferentes eh, partes del sistema que se vieron afectadas por esto. Se supone que también generaría más confianza en el producto, ¿no? Además de decir, ya la prueba está automatizada, todo el sistema está cuadrado para verificar que la funcionalidad pues realmente no afecte o ese cambio cuando se libere no afecte el sistema, entonces pues eso genera cierta confianza y calidad en el producto, pero también puede ser que hayan algunas razones por las que no querramos automatizar algo, porque es válido tanto que las organizaciones automaticen como que no cada una define por qué sí o por qué no. Por ejemplo, el negocio es muy dinámico. Entonces, mientras yo estoy ejecutando y cuadrando toda la automatización, los scripts y demás, de pronto las reglas de negocio, particularmente el sistema que yo estoy modificando, todavía no está tan estable porque todavía estamos haciendo ajustes. Ahí pues ya no tendría sentido que yo estuviese automatizando porque es más el desgaste haciendo ese ajuste que el resultado que voy a obtener. Lo otro es el costo de mantenimiento, porque el costo de mantenimiento de la automatización, pues de todas maneras es algo que puede ser muy alto.
¿Por qué? Porque necesito ya tener la persona especializada en automatización de pruebas, un equipo dedicado a eso. Entonces de pronto entre los computadores de la organización digo, o estos son los computadores que voy a dejar exclusivamente para toda la parte de la automatización de pruebas, o puedo requerir un software, o los primeros scripts los hago en X software que me permite la automatización y ya me quiero cambiar al software Y, ya no es tan fácil porque pues implica una migración de un producto a otro con todo lo que esto implica de trabajo adicional. Otra causa puede ser porque todos deben comprometerse con la automatización, porque a veces piensan que la automatización es netamente el área de sistemas, pero resulta que si cambia una regla de negocio, supongamos que la automatización está haciendo una prueba a un sistema de facturación y está leyendo, por ejemplo, un porcentaje que debe ir hacia un impuesto o un porcentaje de descuentos. Y de pronto cambia y no se actualiza esto en el sistema, pues los scripts van a estar ejecutándose mal, porque quien no informó los cambios, que puede ser el usuario final, entonces pues de alguna manera al no informar los cambios, asume que todos saben y también el script de automatización o los scripts van a quedar allí como no funcionales. También lo que les comentaba hace un momento, puede ser que haya una alta dependencia de herramientas de automatización, porque allí pues lo que vamos a mirar es que de pronto empiezo con un proveedor y ya no es tan fácil migrar a otro. Sin embargo, pues hay cosas ahí adicionales interesantes para quienes deseen dedicarse a toda la parte de pruebas de software más adelante o quienes ya estén trabajando en el área de pruebas, y es que los salarios a quien trabaja toda la parte de automatización de pruebas respecto al funcional que no lo hace, sí hay una diferencia que motivaría que pues se indagara un poco más toda la parte de automatización. En cuanto a nuestro ejercicio académico, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con Selenium, que es una extensión de navegador y nos permite hacer un primer acercamiento a toda la parte de pruebas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros para esto es, en primer lugar, pues instalar también toda la, digamos, esta, esta extensión de navegador y después empezar a grabar uno de nuestros casos de prueba. Bien, entonces volviendo a recapitular, ¿qué tenemos nosotros para esta etapa? Resulta que nosotros ya identificamos en nuestro trabajo anterior que encontramos unos casos de prueba. ¿Listo? Ahora los vamos a hacer, lo que vamos a hacer es diseñarlos y ejecutarlos. Vamos a mirar por aquí cómo estuvo la anterior. Diseñarlos y ejecutarlos de acuerdo al formato del plan de pruebas de software. Entonces allí lo que vamos a hacer nosotros es mirar el anexo que viene para esta etapa. En este anexo, que es el que venimos trabajando de manera grupal, cada uno de nosotros va a tomar sus casos de prueba y vamos a empezar a diligenciarlos. Entonces, el nombre de la prueba, como les decía, ustedes seguramente pusieron acá, por ejemplo, login, crear usuario, o sí, puede ser, por ejemplo, el de crear usuario. Entonces acá se van a colocar su nombre, aquí yo pondría el mío, el módulo, entonces será el módulo de login, y entonces empezamos a colocarlos paso a paso que tengamos allí. ¿Listo? Por ejemplo, entonces a mí se me ocurren aquí que, primero las precondiciones. Lo mínimo que necesitamos ahí es que para crear el usuario, la persona o el usuario final debe encontrarse en el sitio alguno de los que ustedes están probando allí, digamos al costo. Y aquí en el paso a paso de la prueba vamos a empezar a mirar, como nos indica acá, qué es lo que vamos a dar allí. Entonces, por ejemplo, se da clic en el botón donde diga, vamos a mirar por acá cómo serán al costo. Podríamos ver incluso. Listo. Miremos acá. Entonces, cuando ingresamos aquí al costo, seguramente hay algún botoncito de mi cuenta. Entonces, aquí en mi cuenta, entonces, bueno,
Colocaré en mi cuenta, correo electrónico y contraseña. Bueno, por ahí no era, pero miremos a ver si por aquí está mis pedidos, iniciar sesión. Puede ser que en esta opción sí esté, tampoco no doy por dónde es, pero la idea es que ustedes acá pues vayan a ir seleccionando. Vamos a decir que, por ejemplo, va a mirar otro, que no sea el de esos, sino el de buscar por categoría de computadores. Entonces acá ustedes van colocando el paso a paso de cada una de sus pruebas. Entonces, buscar por categorías. Voy a cambiarlo aquí. Entonces, buscar por categorías. ¿Listo? Como les decía, pues la buena práctica es dejar aquí esto en verbo y acá entonces digamos una herramienta del buscador. Entonces aquí para buscar, pues no solamente la persona debe encontrarse en el sitio del costo, no necesariamente debe estar logueada. Entonces el usuario ingresa, ahí sí miremos el buscador. Todas estas secciones puede ser que el usuario ingrese por el buscador, digite y le dé clic en una lupita, todo eso lo vamos a colocar aquí. Entonces el usuario le ingresa a la barra de búsqueda y ustedes van completando allí todas las demás secciones, ingresa el producto a buscar, da clic en en el icono de la lupa y entonces acá me estará mostrando las demás actividades que voy a colocar. Cuando coloque las condiciones, cómo queda el sistema. Entonces, en este caso, si yo estoy buscando, por ejemplo, computadores, seguramente lo que va a hacer el sistema es el sistema mostrará los productos coincidentes con la búsqueda ingresada. Si no hay nada, pues no mostrará nada, ¿cierto? Con la búsqueda solicitada. Y los criterios de aceptación es que el buscador me permite ubicar diferentes productos. Esto es cómo queda el sistema y esto de cara al usuario si sirve o no sirve o qué es lo que hace esa aplicación. El buscador permite encontrar productos por palabras clave, por ejemplo. Entonces supongamos que ya cada uno de ustedes lo que hizo allí fue el diseño de sus casos, de sus 5, 6 o 4 casos de prueba, dependiendo cómo se distribuyeron. Y por cada uno de estos lo siguiente que vamos a hacer es ejecutar. Como ya los tengo allá, pues ustedes traerán de allí nuevamente estos datos de las precondiciones, el módulo y demás. Los paso a paso que nosotros definimos acá es lo que vamos a pasar en esta sección. Entonces, cada uno de los pasitos que yo definí acá son los que voy a ejecutar y que acá me estará mostrando el sistema. Este era número 1, número 2 y aquí pues nos está, los vamos colocando. El resultado, ¿qué pasa cuando yo coloco ahí? Entonces, por ejemplo, el usuario ingresa a la barra de búsqueda. Entonces, ¿qué pasa ahí con el usuario? El sistema muestra la barra de búsqueda, por ejemplo, al inicio, en la cual se puede ingresar palabras clave y demás situaciones que ustedes quieran allí ir detallando. Bueno, entonces acá voy capturando pantallitas, todo esto pues como se va para publicación, ustedes lo que pueden hacer luego es irle colocando de una vez la numeración, entonces acá figura 1, pantalla de la barra de búsqueda al costo y demás. Entonces aquí la vamos colocando de lo que nosotros colocamos allí, creo que es figura 1. Nos tocaría confirmar con la norma, de todas maneras ustedes verifican allí, barra de búsqueda de al costo. ¿No? Nos toca verificar con la norma. Me parece que esto va aquí en cursivita. Listo. Aquí la fuente en esta es al costo, ¿no? Porque acuérdense que cuando uno coloca aquí imágenes, pues entonces toca colocar debajo la fuente al costo. Ya no es fuente de nosotros. Y aquí cada una de las demás y el resultado que ustedes van colocando. Poscondiciones de la prueba. Entonces aquí las poscondiciones
de acuerdo a lo que vi, entonces se permitió la ejecución de la búsqueda de un producto tal. ¿Exitoso sí o no? Ustedes van a colocar aquí su veredicto y acá entonces de acuerdo a lo que ustedes colocaron, los criterios de aceptación, entonces si sí o no se cumplieron, lo vamos a detallar acá. Y acá pues serán cómo les fue al casito de prueba, ejecutado, exitoso, fallido, etcétera. Es esto mismo, pero ya como con el paso a paso. Si ustedes no son muy, digamos, no son tan expresivos a veces en colocar todos estos paso a pasos, porque a todos nos puede pasar, entonces ayúdense de inteligencia artificial. Entonces, pasos para un caso de prueba que se relacione en un login, en una creación de usuario y demás, y miren cuáles aplican para su sitio y completan los pasitos allí. Listo, no hay problema con eso. Bueno, después de eso, se dice que de estos 5, digamos, diseñé 5 casitos de prueba, ¿listo? Entonces, ejecuto 4 casos de prueba de manera manual y uno de todos mis casitos lo vamos a hacer automatizar mediante la herramienta Selenium. Aquí le ponemos el nombre, el responsable y vamos a capturar también pantallas de Selenium. ¿Cómo se hace la de Selenium? Como es un acercamiento que nosotros vamos a hacer a la herramienta, entonces pues vamos a instalar la extensión para navegador. Entonces vamos a ir acá donde dice Selenium, Downloads, y aquí pues encontramos, además de la integración con herramientas y entornos de programación, por aquí abajo vemos en el Selenium IDE algunas versiones para estos navegadores. El de Chrome en este momento no está funcionando, Firefox o Edge, ¿listo? Yo lo instalé en Edge, por ejemplo, aquí estoy desde Edge. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros ejecutamos, fíjense que aquí ya tengo la extensión, cuando ejecutamos la extensión, él nos pregunta qué deseamos hacer allí. Vamos a decirle que nosotros vamos a crear un nuevo proyecto y a grabar un nuevo test. Le vamos a colocar allí, entonces, el nombre del proyecto, por ejemplo, yo le voy a decir que es pruebas al costo. Aquí nos pide la página de base, entonces no la escriban, cópienla porque a veces pues, nos puede pasar que a nosotros, igual que a ustedes, igual que me pasa a mí, que a veces me equivoco aquí transcribiendo algunas palabritas. Pues copiémosla, peguémosla para garantizar que la puede encontrar. Y aquí él ya empezó la grabación y lanzó pues la grabación de lo que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, yo digamos que voy a buscar aquí algo en la sección de computadores, todo esto lo está grabando allí Selenium y miremos a ver si encontré aquí, parece ser que no me desplegó, entonces vamos a buscarle, sí, es que está un poquito lento acá, entonces pongamos, por ejemplo, que estoy buscando algún producto allí. Entonces, portátil gamer, sí. Aquí pues me está haciendo la ejecución y dependiendo de lo que ustedes tengan, cada uno de ustedes en su caso de prueba, no siempre la extensión de Selenium deja guardar bien algunas cositas. Con algunas páginas no funciona tan bien, pero la idea es, digamos, intentar. Entonces, por ejemplo, aquí yo miro, puede ser que lo eche al carrito, etcétera. Cuando ya haya acabado de ejecutar mi prueba, entonces lo otro que va a hacer es detenerlo. Lo siguiente, y él me va a colocar acá, me va a pedir el nombre de mi test, yo le voy a decir que es del caso de prueba 1. Fíjense acá todo esto que él hizo. Entonces él abrió la ventana, él le colocó un tamaño, un evento en mouse over, todos los clics. Fíjense que acá la palabra por la cual lo puse a buscar, pues quedó aquí como en algo que se llama lintex y demás cositas que vemos aquí que él está haciendo. La cuestión es que cada vez que yo ejecute los test, pues él va a tratar de hacer lo mismo. Entonces aquí ya está en la página del costo, seguramente ahorita estará capturando la palabra clave, le dio a clic allá en computadores como le habíamos dado al principio, pues como no cargo bien lo siguiente que hice, fue ingresar la palabra clave y demás, y eso es lo que va a replicar allá. En toda esta automatización y todo el test que se está corriendo acá, con Selenium ustedes van a capturar pantallitas clave, pantallitas de esto, y es lo que va en esta
tablita, que es la tablita 3. Un solo casito de prueba de los que ustedes tienen. Los otros los hacen de manera manual. Bueno, con todo esto entonces también vamos, como venimos trabajando con las métricas de la norma ICONTEC, la NTC 5420, también vamos a trabajar ahora con métricas externas asociadas a usabilidad y a tiempos de respuesta. ¿Cuál es la idea? A ver, ¿qué nos dice aquí en el otro anexo? Que pues nosotros ya tenemos nuestros casitos de prueba. ¿Listo? De acuerdo a esos casos de prueba que ya diseñamos, vamos a seleccionar 3 métricas que pueden ayudar a verificar más cosas asociadas a pruebas y demás. Y entonces, aquí lo que vamos a hacer es irnos a buscar la norma, vamos a buscarla por acá, cerremos todo esto de Selenium. Iremos aquí dentro del campus. Como saben, siempre ingresamos por la biblioteca, pero allí pues nos toca por medio de las bases de datos que están. Démosle aquí un momentito. Y dentro de la norma pues vamos a buscar las métricas externas y vamos a seleccionar aquí algunas asociadas, nos dicen por aquí, a usabilidad y a tiempos, accesibilidad, perdón, y a tiempos de respuesta. Vamos a ver por aquí cómo nos va con campus. Miremos la biblioteca. Ténganme paciencia, tengo una conexión algo lenta esta noche. Entonces, pues vamos a ver, aquí ya está cargando. Vamos cerrando por aquí Selenium, que quedó como interrumpido nuestro test. Y acá pues ya vamos a cargar ahorita la norma. ¿Cuál es la idea mientras esto va cargando? Después de que nosotros tengamos allí nuestras métricas, también las vamos a pasar al documento que vamos a publicar en biblioteca. Entonces, listo. Entonces vamos acá por ICONTEC, vamos a cargar la 5420 como venimos trabajando. Miremos por acá. Creo que por acá, permítame un momento que tengo aquí un problema de... con el video que se cayó un momentico. Entonces, ya volvemos a compartir acá. Listo. Vamos a mirar. Gracias por aquí a Manuel que me comenta. Listo. Entonces, vamos a ver. Voy a volver a mirar acá. Qué pena con ustedes. Listo. Entonces les decía hace un momentico que volvemos a buscar aquí en la 5420. Vamos a mirar las métricas externas. Entonces por acá nos dice métricas externas. Y allí nos dicen unas en particular. Entonces vamos a abrir la norma. Visualizar la norma y por aquí nos dicen en el anexo 65 a 67 tiempos de respuesta. Entonces que yo estoy generando el reporte o que estoy haciendo un login y demás. Por ejemplo, interesante verle el tiempo de respuesta a esto. Listo. Listo, entonces ya miremos acá, tengámosle paciencia. Ustedes saben que demora un poquito acá. Y ya está acabando de cargar. Vamos a mirar. Confirmemos aquí. Es la 6567. Ahí encontramos todas las que son de tiempos de respuesta. Ustedes seleccionen una, la que más les interese. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo toma completar una tarea específica? Entonces, inicia la tarea específica, un login, una búsqueda, que era lo que yo estaba haciendo, medir el tiempo y entonces la medición es T, igual a tantos segundos. Entonces, aquí dice que la interpretación sería cuanto más pronto es mejor, siempre sería así, ¿no? Pero entonces aquí, por ejemplo, ese tiempo de respuesta puede ser. Aquí ya tenemos
otras métricas que ustedes pueden mirar allí. La idea es seleccionar 3 entre tiempos de respuesta, que son de 65 a 67, y las otras que nos dicen son las de accesibilidad. Esas son importantes casi en ningún sitio, pues, o en pocos sitios encontramos toda la cuestión de usabilidad. Por ejemplo, ¿qué proporción de funciones pueden ser accedidas por usuarios con alguna discapacidad física? Entonces pensemos, por ejemplo, en compañeros que tengan baja visión y entonces sí podrían acceder a ese sitio, hay un lector, dice clic aquí, o por ejemplo alguien que tenga problemas de visión y necesite agrandar el tamaño de la letra, como a veces lo vemos en el campus. Siempre les pongo el ejemplo, que nuestro campus es muy accesible. Quién sabe si los sitios que probemos tengan esta accesibilidad. Entonces, interesante mirar todo eso. Por ejemplo, cuán atractiva es la interfaz de usuario. Entonces, esto sería, por ejemplo, como simular un cuestionario. ¿Ustedes qué preguntarían si quisieran aplicar? Solo preguntaría sobre ABC. Entonces, es algo muy breve porque pues la idea es como ver la medida allí. Ustedes seleccionan entonces 3 métricas, ¿listo? De esas 3 métricas, además de las que seleccionen asociadas a tiempos de respuesta y accesibilidad, adicional a eso, en la tabla 4 vamos a colocar los tipos y niveles de pruebas que se aplicarán. Entonces, como veníamos hablando de los niveles de pruebas, ¿se acuerdan que veníamos de que la prueba venía de componente, de sistema, etcétera? Y los tipos de prueba que hace un rato los dijimos al inicio de la web, que la prueba de caja blanca, caja negra, por expertos, ¿cuál cree usted que colocaría allí? Entonces es una intervención muy pequeña la que colocan allí. Y ese es el trabajo individual. Esta vez no vamos a hacer revisión por pares, ya lo hicimos en la anterior. Esas métricas que nosotros identifiquemos dentro de cada uno de los módulos también las vamos a colocar acá. Entonces, como cada uno de esos casos de prueba que ustedes seleccionaron tienen una métrica, las vamos a colocar dentro del documento que estamos consolidando entre todos. Vamos a dejar por aquí defectos o incidencias que nosotros encontramos, que sería como lo último que tendríamos allí nosotros que colocar. Entonces, vamos a colocar un consecutivo, allí entonces vamos a colocar el número de nuestro defecto o sugerencia, la fecha. Entonces yo voy a colocar acá 17 de marzo. El responsable, entonces pues cada uno de ustedes, el módulo que ustedes van a colocar allí. Ese módulo entonces, por ejemplo, digamos que sea el buscador, que era el que estaba viendo, el caso de prueba que está asociado a eso, entonces ustedes allá el nombrecito del caso, o el código al menos del caso de prueba que tenían, que encontraron aquí en el defecto. Si ustedes encuentran algún defecto, lo colocan allí. Si no encuentran un defecto, que es muy probable porque estos sitios son sitios públicos que constantemente tienen ajustes y pues ya son óptimos en su funcionamiento, van a colocar una sugerencia que ustedes encuentren allí. ¿Por qué? Porque en la siguiente actividad nosotros vamos a trabajar con toda la parte que son las métricas de pruebas de software y necesitamos mostrar unos resultados allí. Necesitamos un insumo para eso. Entonces, si no encontraron defectos, cada uno va a pensar en una sugerencia de lo que ustedes encontraron allí. Entonces, fíjense que aquí en naturaleza, tipo y tipo de incidencia. Para eso, entonces, por aquí abajo, nos dicen que acorde a la naturaleza puede haber errores, por ejemplo, porque el ambiente de pruebas esté funcionando mal, por los datos, la documentación, la funcionalidad en sí, que definitivamente digité algo y no salió, de ortografía, si encuentran alguno, de seguridad, del rendimiento que se pone muy lento y demás, que aquí los detallan, ¿listo? Esos son la naturaleza. Entonces ustedes pueden decir, no, pero pues yo no encontré un error, pero voy a hacer una sugerencia. Seguramente la sugerencia que ustedes den es sobre la funcionalidad del sitio. Entonces acá en naturaleza iría funcionalidad. Entonces aquí la descripción, entonces por ejemplo que en el buscador, digamos aquí que por ejemplo autocomplete con las 3 primeras letras. Me gustaría ver eso allí. El tipo de incidencia, entonces, allí en el tipo de incidencia pues, vamos a colocar si es defecto o si es una sugerencia o si fuera ya en ambiente productivo, pues sería un cambio, una mejora.
Entonces yo voy a colocar una sugerencia porque no encontré un error. Y acá pues ustedes le van a colocar una severidad y una prioridad. ¿Dónde encuentro eso? Entonces aquí dice, la severidad puede ser alta, media o baja, ¿no? ¿Qué tan alto impacta el sistema eso? O medio o bajo. Entonces, si no hay mayor riesgo, es algo, como dice acá, literal cosmético, es bajo. O medio, pues hay alternativa para continuar la operación, por ejemplo, si fuera errores. Pero como es sugerencia, pues seguramente aquí le pondríamos algo medio, ¿no? Porque pues alto, a no ser que, pues mejor dicho, sea muy molesto lo que nosotros encontramos que se puede mejorar, ahí sí vendríamos a colocar que es este nivel alto. Y finalmente, entonces va de acuerdo a la prioridad. Entonces, la prioridad puede ser alta, normal o baja, suponiendo que nosotros pudiéramos decir al equipo de desarrollo, eh, no, mire, lo que pasa es que necesitamos que esto sea ajuste de manera urgente. Entonces ahí para eso es, pero pues como son nuestros sitios, seguramente podrían irse en la parte media. ¿Listo? Aquí la idea es que cada uno de nosotros coloque o una sugerencia o un error para tener insumos para trabajar en la siguiente. Y pues ya ustedes terminan aquí con la parte de conclusiones y referentes. Entonces, recapitulando, muchachos. La actividad que tenemos que hacer es, uno, con los casitos de prueba que identificamos en la anterior actividad de planeación de pruebas, vamos a hacer este diseño de casos de prueba, que es diligenciar ese formato. Como les decía, ustedes pueden tener aquí algunas ideas, también se pueden apoyar en herramientas de inteligencia artificial, sobre todo acá en paso a paso y demás, para que les quede todavía mejor de lo que ustedes pueden hacer. Se complementan allí, listo. Segundo, lo ejecutamos, entonces si tengo 5 casos de prueba, 4 los hago manual, 1 automatizado. Si tengo 4 casos de prueba, entonces 3 los hago manual, 1 automatizado. La idea es automatizar uno y los demás manuales. Allí lo que hago es tomar el paso a paso y voy tomando pantallitas y voy contando el resultado de manera muy breve. ¿Cómo me fue? Acá vamos a diligenciar y colocar el nombre de las figuras, porque en biblioteca eso siempre nos lo piden cuando estamos allí colocando los documentos para publicación. Y ustedes completan condiciones, si fue exitoso o demás. ¿Listo? Tercero, entonces vamos a automatizar cada uno una prueba. Ya lo vimos por Selenium. Escogen uno de una manera muy sencillita. La idea es automatizar allí. Cuarto, entonces buscamos las métricas externas en la 5420 y lo que vamos a hacer allí es que nosotros podamos identificar el número de caso de prueba que teníamos nosotros asociado y una métrica que tengamos que ver. Esta vez estamos viendo las métricas asociadas a tiempos de respuesta o accesibilidad. Entonces ustedes colocan una medición, son 3 métricas en total las que vamos a seleccionar y las colocan allí. Allá en el documento donde ustedes detallan las métricas, que también, pues, digamos, la idea luego es consolidarla acá. Además de las 3 métricas, al final se nos pregunta qué tipo de prueba y nivel de prueba aplicar en mis pruebas. Entonces, estos ustedes los pueden diligenciar aquí de manera concreta. ¿Listo? Aquí lo podemos colocar. Y finalmente, así como voy haciendo las pruebas, entonces, si encuentro algún error, lo voy a colocar acá. Si no encuentro errores, porque pues son sitios que son muy estables, lo que voy a hacer es dejar una sugerencia de alguna de las funcionalidades que yo planteé. ¿Listo? Entonces estas son las actividades de esta etapa. Bueno, y aquí pues no sería más lo que tendríamos que realizar en este anexo de esta etapa. No sé si tienen alguna pregunta, sugerencia, comentario o si todo está claro. Bueno, creo que aquí todo pues quedó un poco más claro ya en la ejecución de cada una de las actividades que realicen ustedes. La pueden pues ya ir avanzando, me cuentan cualquier duda y con mucho gusto les oriento. Bueno, entonces muchas gracias por su atención y una feliz noche para todos. Chao, chao.